Bueno, de nuevo es un privilegio poder traeros una pequeña reflexión y me gustaría compartirla con vosotros. Y la he dividido en 4 puntos muy interesantes que van unidos unos con otros. Son los 4 muy importantes. Podríamos decir que uno no va sin el otro. El primer punto es leer. Hoy día, normalmente, y en la época que estamos, se pasa la página a una pantalla de cristal y se lee en los libros estos electrónicos que tienen sus ventajas, porque puedes hacer la letra más grande, la puedes hacer de varios tipos, tienes acumulado en unos cuantos centímetros de grosor por lo menos 60, 70, 80, 100 libros. Es muy interesante. Pero a mí me gusta el papel. Perdón, Antonio, me toca. Bueno, yo creo que se me oye Sí, bien, ¿no? sí, pero está mejor. Póntalo. Para lo que sirve. Ya. Vale, perdona, Antonio. Lo pongo aquí y ya está. Es que así se graba mejor. ¿Ok? Vale. Ok, sí, perdón. Bien, para una persona que se mueve mucho esto creo que no funciona, pero bueno. Para mí no. Bien, entonces decíamos que a mí personalmente me gusta tocar el papel, lo que es el libro de toda la vida. Y no es que no te acostumbres a las nuevas tecnologías, sino que algunos somos muy clásicos. Entonces, la costumbre de leer, hay algunos que la tienen un poco olvidada, pero cualquier tipo de libro. No solamente los libros seculares, sino también los libros cristianos y, por desgracia, la Biblia. Tenemos 66 libros acumulados en uno, con una variación enorme, sabiendo que es un libro ejemplar, que es un libro extraordinario, que es la palabra de Dios, pero con el privilegio de tener varias Biblias en casa, de muchas versiones, pero ahí están. Si la podemos tocar, si la podemos leer, solamente quizá a lo mejor será pues para consultar, porque leer, ya me sé muchos versículos, tampoco merece mucho la pena. Además, ya conozco bastante las historias de la Biblia, los 39 libros que hay en el Antiguo Testamento, los 27, que conste que ha contestado el pastor. 66 libros en los cuales podemos elegir, como decía antes, de todo tipo de escritura. Pero vuelvo a repetir, ahí están. No ya solamente los libros normales, que nos pueden llamar la atención por su título, por su contenido, pero tenemos un tesoro enorme, un tesoro precioso, un privilegio enorme de tener la Biblia, más de una Biblia. Hay muchas personas en otros países que darían su vida no solamente por una Biblia, sino por una parte de ella.
completamente prohibida, un libro que está condenado, que si te pillan quizá a lo mejor con una Biblia o parte de ella puede causar la muerte, y nosotros que tenemos un montón ni siquiera la tocamos. Tenemos el privilegio de comprar y de tener un montón de Biblias y leerla. No hace falta que entres en profundidad, simplemente léela. Léela. ¿Qué quieres empezar? No me empieces por Levítico. ¿Qué quieres empezar? ¿Por Génesis? ¿Qué quieres empezar? ¿Por la vida de Jesús? ¿Por los evangelios? ¿Por las cartas de Pablo? ¿Quieres empezar por alguna historia? ¿Quieres empezar con algún poema? Puedes elegir. Simplemente lee. Igual que haces con otro libro. El Señor, al ser su palabra, te va a llevar con el dedo. Y vas a encontrar en su palabra algo que te llame la atención, algo que toque tu corazón. Simplemente con leerla. No hace falta profundizar. Dice Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Deuteronomio 17, 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey que escojan, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos y para ponerlos por obra. Para leerla en él todos los días de su vida. Leer. Pues esta costumbre de leer, por favor, que no se quite. Que leamos. No voy a decir que alcen la mano los que están leyendo un libro, a lo mejor los pongo en un compromiso. Pero es interesante. Sobre todo libros que nos ayuden, libros que merezcan la pena, porque hay muchos que son paja, que te pueden entretener, que te pueden gustar más o menos, pero luego quieres sacar una enseñanza o quieres sacar algo y yo por mucho tiempo estaba leyendo novelitas pequeñas de esas cuando iba en el metro, que algunas veces hasta me pasaba de estación. Y después de haber leído, que tenía muy pocas páginas, te entretenían, pero ¿qué sacabas? No sacabas nada. Hay otros libros que te guían, te ayudan, y sobre todo la Biblia. Merece la pena, simplemente leerla. Aunque ya conozcas la historia, muchas veces lees la misma historia, solamente leer. Lees la misma historia y puedes sacar varias enseñanzas. Y la lees otro día y depende del enfoque, sacas pues otra enseñanza. Y lo miras de una manera, y estoy hablando solamente de leer. Luego ya si te entretienes y escudriñas, entonces no te digo nada. Ese es el primer punto, leer. El segundo he puesto meditar. Esto ya es otra cosa. Meditar, pensar, reflexionar. Cuando después de que hayas leído un pasaje, un capítulo, unos versículos, medio libro, no sé, luego meditas, reflexionas en lo que has leído. Es interesante. No solamente ya en un libro normal,
puede ser científico, de aventuras, no sé. En la Biblia, que es lo que estamos diciendo hoy y de lo que estamos hablando. Cuando meditas, cuando reflexionas, entonces es cuando empiezas a sacar verdaderamente lo que es el tesoro. Cuando abres esa tapa y empiezas a meditar en lo que has leído, en pensar lo que Dios te dice, que parece que te habla a ti exclusivamente, parece que solamente falta tu nombre en la Biblia. Entonces empiezas a pensar y a reflexionar de lo que has leído y ya es cuando empieza tu corazón a abrirse y a recibir de verdad, pues, lo que has leído, la palabra de Dios. Si leemos en Salmos capítulo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. En el mismo libro de Salmos, un poco más hacia adelante, en el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, dice el versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos meditaré. Y si vamos hacia el libro de Josué, el capítulo 1, un versículo de todos conocido también y de algunos favorito. Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1, 8. Meditar. También, como veis en estos, y hay muchísimos versículos más, cómo nos asesora, cómo nos guía, cómo nos aconseja el poder meditar en la palabra de Dios, no solamente ya leerla, porque si no la lees no puedes meditar. Primero la lees y luego de lo leído meditas, reflexionas y pienses. Meditar es muy importante, porque ya no es solamente leer, que es un poco superfluo, sino que ya empiezas a ahondar, poco a poco. En el tercer punto podemos ver otra que es guardar. Después de que has meditado, que no se te pase. Que después de que has meditado y has tenido unos momentos de leer la Biblia, de que has tenido horas de leer la Biblia, guárdala. Guárdala en tu corazón. No la guardes en el armario. No, digo en el corazón. Lo que has leído, guárdalo en el corazón y memorízalo. Si puedes, memorízalo. Sobre todo cuando somos pequeñitos. En la escuela dominical lo que nos enseñan o nos enseñaban y de hecho enseñan también actualmente esa oportunidad no se ha quitado ni ha desaparecido, sino que es bueno que los niños aprendan desde pequeñitos los versículos, porque luego no se olvidan. Como he referido algunas veces,
como he dicho aquí, cuando me portaba mal, mi padre me castigaba y me castigaba escribiendo salmos y proverbios. Y, pues vaya castigo. Pues sí, porque me compró un cuaderno muy grande y me compró un lápiz y un borrador. Había bolígrafos en aquella época, o sea, no soy tan mayor, ¿eh? Pero el lápiz era lo que se llevaba. Entonces me decía, yo me marcho a trabajar, tú te vas al colegio, pero cuando vengas del colegio no sales a jugar con tus amigos, porque tienes una tarea, aparte de los deberes que te manden. Me tienes que escribir muy bien, con la letra muy clara, que yo la entienda, el Salmo 27. Vale, ya sí que la hemos liado. Hoy se acabó la calle. Hoy se acabó el jugar con mis amigos. Entonces tenía que tenerlo listo para cuando él viniera de trabajar. Entonces me daba un repaso, si tenía alguna falta ortográfica, algún acento, algo, pero tenía que estar escrito. Gracias a estos castigos, pues sé muchos salmos, y muchos versículos, y muchos proverbios. En un principio es muy pesado, porque claro, te quitan el día, no te puedes ir a jugar, pero luego comprendes y dices, pues, gracias a Dios por estos castigos. Aunque me gustaba hasta cierto punto, pues sinceramente, aprendía mucho, porque luego me servía para la escuela dominical en la iglesia. Si preguntaban, pues yo lo sabía por culpa de estos castigos, pero tampoco me gustaba tanto, me gustaba más jugar casi. Entonces, es muy importante el poder guardar la palabra de Dios, lo meditado y lo leído en el corazón. Antes hemos leído Deuteronomio 4, capítulo 5 y 6, el Salmo 119, 11 en esta vez, es otro versículo, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 1, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, etcétera, etcétera. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Capítulo 3, versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años y años de vida y de paz te aumentarán. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guardar. De lo que has leído, de lo que has meditado, pensado y reflexionado, guarda y memoriza la palabra de Dios. Es interesante. Y por último,
Pues por último es el más difícil. Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica es lo más difícil. ¿Habéis visto cuando sacáis el carnet de conducir? El teórico no te pone tan nervioso, pero cuando te montas en el coche con el ingeniero y vas a conducir y se te cala el coche y no saber dónde está la primera y te pones más nervioso, pero es lo más importante. Yo iba a decir una cosa que está mal, porque yo he conducido desde los 14 años. Claro, me dice la gente, ¿y dónde ibas tú con 14 años en coche? Bueno, pues hacía mis maniobras porque un tío mío me lo dejaba. Y para adelante y para atrás y pum, tin, y le cogí el tranquillo. Y cuando mi tío se compró otro coche nuevo, pues ya me dejaba el coche y me iba al pueblo de mi madre, Arenas de San Pedro, Ávila, y me iba a Zaragoza, y me iba... El día que tengas algún problema, te vas a enterar. Pero estaba ya... Bueno, gracias a Dios, que aunque lo estaba haciendo mal, él me guardó y no me pasó nada. Cuando llegó los 18 años y ya oficialmente me tenía que sacar el carnet de conducir, pues me tuve que examinar de la teoría, aunque sabía algo, pero de la práctica a mí no me enseñaba ni el ingeniero. Cuando me monté en el coche y empecé a andar, bueno, mete primera, vamos, meto primera, segunda, tercera, pum, 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 pum. Dice, uy. Dice, ¿tú has cogido el coche más de una vez? Digo, y más de dos. No le dije la edad, por si acaso. Y claro, la práctica yo me la sabía de sobra. Pero es que va a la teórica también, porque tienes que estar atento a las señales que tienes que aprender y tienes que hacer muchas cosas. La teoría y la práctica. Una no va sin la otra. Pero donde más tiraba la gente era en la práctica. Y eso ya lo tenía superado. En la Biblia muchas veces leemos, nos da mucho ánimo, pero cuando pasamos por una prueba y vamos a la práctica y tenemos que hacer esto y todo lo que el Señor nos dice en su palabra y todo lo que Dios nos manda, eso ya es otra cosa. Ponerlo en práctica, mejor que lo ponga en práctica el hermano. Y es lo más difícil, pero lo que más bendición da. Porque da mucha bendición poner en práctica la palabra de Dios. Porque es obedecerla. Porque es vivirla. Y eso es maravilloso. Hacer la voluntad de Dios siempre trae bendición. Leemos en Lucas capítulo 6, en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 6. Versículo 46 y 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y el resto, si lo habéis leído, ya lo sabéis. Pero leemos esto para recordar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, volvemos otra vez a este libro, Deuteronomio, capítulo 4, que antes hemos leído. Capítulo 4, versículo 6. Aunque empezamos en el 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fijaos lo importante que es ponerlo en práctica. Primero porque estamos obedeciendo a Dios, porque estamos viviendo la palabra de Dios y porque estamos haciendo su voluntad. Leer, meditar, pensar, reflexionar, guardar o memorizar y practicar. Yo ahora hago una pregunta. Cuando viene algún evento, cuando viene pues un aniversario, cuando viene un cumpleaños, cuando viene pues unas fechas señaladas como Navidad, que siempre hay intercambios de regalos, ¿se os ha ocurrido alguna vez regalar una Biblia? Bueno, yo no compro Biblias, no estoy haciendo propaganda, ¿eh? No compro Biblias porque yo es que ya tengo 3 en casa y de diferentes versiones. Entonces, yo ya, ¿para qué quiero otra más? Y para consultar tengo internet, porque tengo 75. Ya, pero regalar, lo mismo que regalas, a lo mejor es que tampoco regalas no ya solamente un libro cristiano, sino un libro. Es que no regalas un libro. Hombre, regalas música, regalas una corbata o a lo mejor una pulsera, o depende del dinero que tengas, por supuesto. Pero ¿has pensado en regalar una Biblia? Le estás regalando la palabra de Dios a alguien que tenga interés. No ya a cualquiera. Que muchas veces se regala a cualquiera y has perdido ya absolutamente todo, porque lo primero que te dice es que a mí la lectura no me gusta, entonces vamos a ahorrarnos eso. Pero si le interesa la lectura, ¿y por qué no lees la Biblia? Y le regalas una Biblia, tampoco que sea de 85 euros, pero una Biblia, porque a lo mejor pues esa persona te aprecia. Quizá para algunas personas es preferible regalar el Quijote, porque viene en un volumen precioso, grabado en oro, y es muy bonito para tenerlo en la estantería. Algunos regalan también la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es parecida a la del Quijote, pero en Biblia, con el castellano antiguo. Es preciosa para tenerlo en la librería, porque tampoco es muy fácil de entender el castellano antiguo. No te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo que regales una Biblia. Pues sería un regalo precioso, regalar la palabra de Dios, para que la lea
para que le haga pensar, para que guarde en su corazón algo que haya leído y le haya llamado la atención, y para que luego la ponga en práctica. Si el Señor ha tocado su corazón, lo convierte, porque es una semilla plantada. Y por lo cual tampoco tiene excusa. Teniendo la palabra de Dios, no tienes excusa. Es que a mí nadie me predicó. Bastante es que tienes la palabra de Dios. Si tampoco le haces caso y no la lees, a lo mejor tampoco haces caso al pastor cuando predica. Pues con estos 4 puntos termino y digo que, y yo el primero, que tenemos que coger más nuestras Biblias y leerla, separar un tiempo, aunque todo el tiempo es del Señor, pero separar un poco de tiempo y leer la Biblia y meditarla y escudriñarla. Porque si empezamos así el día, vamos a terminar bien. El Señor va a estar con nosotros. Y por su fidelidad siempre está con nosotros. Pero sería una ocasión y una oportunidad extraordinaria. Guardar esos momentos para estar en comunión con el Señor. Con un devocional, con unos versículos. No tienes por qué coger un libro o un pan diario, no. Simplemente con tu Biblia, con tu preciosa Biblia. Unos cuantos versículos, que el Señor ya se encargará de ponerlos en tu corazón y de tocarlo.